Buenas noches con todos. Nosotros somos el grupo número 5. Les vamos a hablar sobre los tipos de variables y cómo podemos calcular la moda, la mediana, la media dentro de nuestra aplicación de Jamóvil. Las variables se dividen en dos grandes tipos: cualitativas o categóricas y cuantitativas o numéricas. Las variables cualitativas son las que describen atributos o cualidades y no se pueden medir numéricamente. Dentro de ella tenemos las nominales, que son las que no tienen un orden, y las ordinales, que tienen un orden lógico. En las variables cuantitativas, que son las que representan cantidades, se pueden medir y operar matemáticamente. Dentro de ella tenemos las discretas, que son las que toman valores enteros, y las continuas, que pueden tomar cualquier valor dentro de un rango. Una vez que tengo los datos registrados, para calcular la moda, la mediana y la media, primero debo ir a análisis, después voy a exploración. En exploración damos clic en descriptivas. La pregunta que vamos a elegir es la número 10, ya que es una variable cuantitativa continua, porque en ella podemos calcular todo. A continuación, mi compañera Evelyn. Buenas noches con todos. Yo les voy a hablar un poco sobre la moda. La moda es el valor que aparece con mayor frecuencia dentro de un conjunto de datos. Para poder calcular la moda, primero debemos ordenar o arreglar estos datos de forma creciente. En segundo, tenemos que contar el número de veces que cada valor ocurre. Y ya por último, identificamos el valor que más se repite y ese viene a ser la moda. La moda tiene ventajas y desventajas. La ventaja es que a la moda se le puede calcular en cualquier tipo de variable. Las desventajas es que no siempre va a aparecer una sola variable. Van a haber dos o tres modas y que no va a haber una moda. También aquí en este caso la moda es el 14. Eh, el número de edad que más se repite en cuanto a las encuestas que se les realizó a los padres de familia sobre la edad de sus hijos es 14. Gracias. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, doctor. Bueno, yo les voy a hablar sobre la mediana. La mediana es el valor que siempre está en el centro, es decir, es el número intermedio en el grupo de datos. Aquí escogimos lo que es la pregunta número 10, que trata de la pregunta de cuál es la edad de su hijo o hija. Aquí podemos decir que el número 13 son los años que representa el valor central del conjunto de edad que recolectamos en esta encuesta. Aquí podemos determinar lo que es la inclusión del autismo en instituciones. La media de las edades reportadas por los padres fue 13 años. Esto significa que la edad de los hijos o hijas tiene 13 años o menos y la otra mitad tiene 13 años o más. Bueno, continuando con el cálculo de los valores de la tendencia central, tenemos en este caso también a la media, y para poder calcular la media lo primero que tenemos que saber es que la media es el valor promedio de los datos. Para poder calcularla tenemos que sumar absolutamente todos los valores o todos los datos que tengamos dentro de, en este caso, nuestra encuesta, y debemos dividirlo por la cantidad de datos, en este caso que es el número 61, que es la cantidad de datos total que tenemos de los encuestados. Dentro de las desventajas de la media es que los valores extremos pueden afectarla a la media, y además de esto, la media puede ser calculada solamente a las variables cuantitativas. Entonces, esa es otra desventaja de la media. Para poder calcularla, como dije en un inicio, se debe sumar absolutamente todos los valores, que es lo que hizo ya automáticamente este programa Jamovi: sumar todos los valores y dividir para el número total de datos, que en este caso, como dije, es el 61. En cuanto a la interpretación de nuestra encuesta, la edad promedio de los hijos o hijas de los encuestados es de 12,5 años. Esto quiere decir que en general
los niños o los adolescentes sobre los que están indagando en esta encuesta tienen una edad cerca de los 12 años y medio. Es un promedio dentro de todos los datos de la encuesta, lo que puede implicar que la mayoría está en una etapa escolar intermedia o en una etapa secundaria. Buenas noches con todos. A mí me tocó lo que es varianza. Les voy a explicar en más a profundidad lo que es el tema. La varianza es la medida de lo que es la dispersión más utilizada, junto con la desviación estándar. Es una medida fiable a la hora de analizar los datos. Es una datos de distribución y al compararlo con la media, pues se puede reconocer la presencia de valores atípicos o datos distantes. Esto quiere decir que representa una variabilidad de una serie de datos con respecto a la media. Formalmente se calcula como la suma de los cuadrados de los residuos dividida para las observaciones totales. Las ventajas y desventajas de lo que es la varianza. La varianza se utiliza para ver cómo se relacionan números individuales dentro de un conjunto de datos, en lugar de utilizar técnicas matemáticas un poco más amplias. También se distingue para tratar lo que es las desviaciones de la media como si fueran iguales independientemente de su dirección. Sin embargo, también hay un inconveniente que da un peso más de los valores atípicos. Esto quiere decir que son números alejados de la media. Para elevar al cuadrado estos números se puede sesgar los datos. Por ejemplo, esto se puede calcular lo que es el cálculo de la media de los datos. También se puede lo que es encontrar la diferencia de cada punto de datos con el respecto del valor medio. Eleva al cuadrado cada uno de estos valores. También es la suma de todos los valores elevados al cuadrado. Y finalmente, si se divide esta suma de cuadrados entre n menos una muestra de lo que es o la n de lo que es la población. En este caso, la edad, para calcular lo que es la edad actual de su hijo o hija. Aquí podemos ver que varía entre los 15 años más o menos lo que se podría calcular que está lo que es en el colegio. A continuación, mi compañero. Antes yo les voy a hablar sobre el punto de vista geométrico. Para hacer el punto de vista geométrico trazamos una recta que ya está trazada, ponemos el mínimo y el máximo. El mínimo de nosotros, de la pregunta que elegimos, es el 5 y el máximo 19, que aquí ya está puesto. De ahí usamos una fórmula. ¿Cuál es la fórmula? X más S y X menos S, donde X representa la media y la S que es la desviación estándar. La media se ubica en el medio, obviamente, que tenemos con 12,5 y la desviación estándar de 3,91. Realizamos los cálculos que 13 más, perdón, 12,5 más 3,91 da 16,41 y si se resta da 8,59. Las ubicamos en la recta, ya, en un aproximado. ¿Y eso qué quiere decir? Que dentro de este intervalo de aquí a acá, que hay un 68,23, están nuestros datos, es un aproximado. Gracias. Ya. Buenas noches, docente. Nosotros somos el grupo 5, conformado por mi persona, Soraima Piedrahita, Patricia Narváez, Heidi Valencia, Evelyn Cail, Mercedes León y Naomi Quesada. El tema que vamos a tratar en general es las probabilidades, iniciando principalmente con su concepto. Em, La probabilidad es una rama de la matemática la cual se encarga de estudiar la posibilidad que ocurre en un determinado suceso.
o dentro de algún conjunto de condiciones. Digamos, este se expresa con un número entre el 0 y el 1, donde el 0 representa la imposibilidad del evento, es decir, que no existe probabilidad, y 1 la certeza de que sí puede existir una probabilidad. Esta herramienta nos permite pues hacer predicciones o estimaciones basadas en algún análisis o en algún dato en específico que nosotros queramos calcular. Por ejemplo, llevándolo ya un poco más al tema que tenemos nosotros como proyecto, que es la inclusión de niños con autismo en las instituciones educativas. Como ejemplo, podemos poner, supongamos que se han realizado un estudio de 100 instituciones educativas y pues se encontró que 70 de ellas tienen programas activos de inclusión, ya sea de charlas o algún otro tipo de programa. Esto, si se elige, digamos, una escuela al azar, nosotros podríamos determinar que la probabilidad de que se tenga un programa de inclusión es del 70%. Muy bien, muchos compañeros, yo les voy a hablar sobre el fenómeno o el experimento aleatorio. Podemos decir que es un proceso cuyo resultado no se puede conocer de antemano, pero sí se pueden identificar los resultados posibles. Una de las características de esto es que se puede predecir el resultado con certeza. Tiene varios resultados posibles. También que cada vez que se repite se pueden dar resultados diferentes y los resultados posibles se pueden conocer de antemano. Yo les voy a hablar sobre el espacio muestral, que es el conjunto de todos los posibles resultados que pueden surgir al realizar un experimento aleatorio. Se representa generalmente con la letra S y puede contener pocos o muchos elementos, dependiendo de la complejidad del fenómeno observado. Por ejemplo, si el experimento aleatorio consiste en observar el nivel de inclusión de estudiantes con autismos en una escuela elegida al azar, entonces el espacio muestral podría definirse así. S es igual a alta inclusión, media inclusión, baja inclusión y sin inclusión, donde cada categoría representa un nivel diferente de compromiso e integración de la institución con estos estudiantes. Sucesos aleatorios. Los sucesos aleatorios son subconjuntos del espacio muestral que incluyen uno o más posibles resultados. Son inciertos, pero se puede calcular su probabilidad, que puede ser simples o compuestos. Un ejemplo sería si definimos como un evento a una institución que tenga un nivel aceptable de inclusión. Este suceso podría estar compuesto por los siguientes elementos del espacio muestral. A igual a alta inclusión o mediana inclusión. Esto significa que el evento ocurre si la escuela elegida al azar tiene alguno de los dos niveles de inclusión. Bueno, como ejercicio, dentro del experimento nosotros estamos en seleccionar las instituciones que están preparadas, ya sean públicas, privadas o mixtas para los niños con autismo. Tenemos dentro de los datos institución privada uno, institución privada 2, institución privada 3, institución mixta uno, institución mixta 2, institución gubernamental uno, institución gubernamental 2, institución mixta 3. Dentro de los sucesos, como primero nosotros buscamos seleccionar instituciones privadas. Dentro de la base de datos nos encontramos con la institución privada uno, institución privada 2, institución privada 3. Tenemos que seleccionar básicamente lo que nos pide, instituciones privadas. Como segundo, tenemos seleccionar las instituciones que estén preparadas para los niños con autismo. En este caso sería todos los datos. Tercer punto, nosotros buscamos seleccionar instituciones mixtas que estén preparadas para los niños con autismo. Buscamos dentro de la base de datos la institución mixta uno, institución mixta 2, institución mixta 3.
D, seleccionar instituciones que están preparadas para los niños con autismo y subíndices sean impar. Ya todos creo que sabemos los números impares. Buscamos aquí dentro de los datos institución pública uno, institución mixta, institución privada uno, institución mixta uno, institución mixta 3, institución privada 3. Y por último, seleccionar instituciones que no estén preparadas para niños con autismo. Sería ninguna de ellas. Ahora yo les voy a hablar sobre la definición clásica de probabilidad. En este caso nosotros usamos una fórmula que es PK, donde P es la probabilidad de que pase un evento y K es el evento o suceso. PK es igual a casos favorables que ocurre el suceso aleatorio sobre el total de casos en que se representa el experimento. El total de casos aquí, como podemos ver, son 8 y los casos favorables son estos de aquí, de que pase el suceso. Aquí podemos ver de que cogemos el caso, el suceso B, ya, donde son todos. Entonces, dividimos 8 por 8 da 1. Y al final de calcular todos los sucesos, nos tiene que dar esta fórmula, donde 0 es igual o menor que PK, que son los sucesos o las probabilidades, que son estos números, y esto es igual o menor a 1. Ahora les voy a hablar sobre los muestreos que dependen del azar. Tenemos el muestreo probabilístico, que es en eso, todos los elementos de la población tienen una probabilidad conocida y distinta de cero a ser seleccionados. Tenemos el muestreo aleatorio simple, donde cada individuo de la población tiene la misma probabilidad de ser seleccionado. Quiere decir que aquí todos son iguales. El muestreo estratificado, donde la población se divide en grupos iguales y luego se toma una muestra aleatoria de cada estrato. El muestreo sistemático es donde se selecciona un punto inicio al azar y luego se elige cada elemento. Cada elemento es representado con la letra K. Y el muestreo por conglomerados, donde se divide la población en grupos heterogéneos, o sea, conglomerados, y se seleccionan algunos al azar. Muestreos que no dependen del azar. Tenemos lo que es el muestreo no probabilístico, por conveniencia, intencional o por juicio, y por cuotas. El probabilístico, aquí no todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser elegidos en la selección y no es aleatoria, sino por criterio. Por conveniencia, se eligen los elementos que están más cerca o son más fáciles de acceder. Intencional o por juicio, el investigador selecciona a quienes considera que representan mejor la población y por cuotas se selecciona los elementos que hasta cumplir con una cuota específica sin usar el azar. Un ejemplo sería el ejemplo con nuestro tema de investigación, que sería de la sociedad y diversidad, sobre lo que son los menores con autismo e instituciones educativas. Lo que se puede utilizar aquí es el probabilístico, que el objetivo es evaluar si las escuelas primarias están preparadas para incluir a niños con autismo. También lo que es el muestreo estratificado, que es definir si las escuelas están en estratos según el tipo de gestión, sea pública, privada o subvencionada. El procedimiento sería identificar si lo que tienen los tres tipos de escuela en una ciudad, se selecciona aleatoriamente el número proporcional de la escuela de cada tipo. Por ejemplo, sería 10 públicas, 5 privadas y 5 subvencionadas. En cada escuela seleccionada se aplica la entrevista personal al directivo, al docente y sobre formación sobre lo que es infraestructura, recursos disponibles para atender a los niños con autismo. Bueno, continuando con la distribución normal, denominada también distribución de Gauss o campana de Gauss, es una forma de representar cómo se puede llegar a comportar los datos en distintos fenómenos de la vida real. Esto tienen formas de campana y son simétricas. Esto significa que la mayoría de los datos pues se agrupan alrededor del centro, en este caso la media.
y a medida de que se alejan de este centro de la media, los valores son cada vez menos frecuentes. Yo entiendo esto como una curva que nos muestra qué tan común o qué tan raro puede ser un valor dentro de un conjunto de datos. Por ejemplo, si hablamos de la estatura de las personas, la media o el centro en este caso, pues será la mayoría de personas que básicamente tendrán pues una estatura promedio y muy pocas serán extremadamente altos o extremadamente bajos. Entonces, esta distribución al graficarse tiene forma de campana y eso es lo que nosotros denominamos distribución normal. Propiedades de la distribución normal. Tenemos la forma de campana. Esto se refiere a que la curva es simétrica y suave que describe la distribución normal. Su apariencia visual se asemeja a una campana invertida. Es más alta en el centro y disminuye de forma gradual hacia los lados. También tenemos la simetría, que se refiere a los lados de que la curva son exactamente iguales respecto a su punto central. Es decir, que los valores por debajo y por encima de la media tienen la misma forma y probabilidad. Esto hace que la distribución normal sea muy predecible y útil para análisis estadístico. Tenemos a la media, mediana y moda igual. Cuando se ve que la media, la mediana y la moda son iguales, se puede pensar que los datos probablemente siguen una distribución normal o están cerca de ella. Asintótica. La curva de la distribución normal se aproxima al eje horizontal, es decir, el eje X, pero nunca lo toca. Esto significa teóricamente que cualquier valor entre menos infinito y más infinito es posible en una distribución normal. También tenemos los parámetros, que está definida por la media, que es la que indica el centro de la distribución, y la desviación estándar, que es la que mide la dispersión de los datos respecto a la media. Tenemos el área total, que es donde uno representa el 100% de la probabilidad. Relación entre la media y la desviación estándar. Aproximadamente el 68% de los datos se encuentran dentro de una desviación estándar de la media, el 95% dentro de la desviación estándar y el 99,7% dentro de tres desviaciones estándar. La suma de normales, eh, la suma de las variables normales independientes también siguen una distribución normal. Bueno, un ejercicio, ejemplo que podemos. Bueno, un ejercicio aquí dentro de la distribución normal, nosotros escogimos la pregunta 9, ya que a la distribución normal solo se le pueden calcular las cuantitativas. Nuestra pregunta es, ¿cuántos amigos cercanos tiene su hijo o hija dentro de la institución educativa? Y aquí podemos ver muchos datos, pero nosotros buscamos los datos que sean apropiados para que sea la forma de campana, que es lo que esto identifica al tema. En este caso, nosotras vimos un problema en el número 3, en los números 3, porque si le ponemos de pronto algún otro número alto, cambia totalmente. Queda ahí, o digamos, cambiamos el 2 por algún número alto, igual ponemos un 8, cambia igual totalmente, y en la parte de aquí queda una parte inclinada. Entonces nosotros optamos por buscar datos muchos más bajos para poder encontrar la forma de campana que queremos. En este caso quedó así. Muchas gracias por la atención prestada. Buenas noches con todos. Nosotros somos el grupo 5. Nos tocó exponer nuestro trabajo
que se trata sobre lo que es, vamos a empezar con la estadística inferencial. Y estadística inferencial es el proceso mediante el cual se extraen conclusiones o generalizaciones sobre una población a partir del análisis de muestra representativa. Para esto utilizamos lo que son las hipótesis. La hipótesis es un método estadístico utilizado para determinar si hay suficiente evidencia en una muestra de datos para respaldar o rechazar una suposición específica sobre una población. Para eso tenemos dos tipos de hipótesis, nula o alternativa. Lo que es la nula es una declaración o suposición que plantea que no existe un efecto significativo de la diferencia o relación entre las variables en un estudio. En pocas palabras, se formula bajo la premisa de cualquier resultado observado en el experimento o estudio al azar. La hipótesis alternativa es representada como H sub 1, una suposición que se plantea como contraria a la hipótesis nula en una investigación o experimento. Esto no refleja la afirmación o conclusión que el investigador espera demostrar como resultado del estudio que queremos demostrar. A continuación, siguiente compañero. Bueno, yo les voy a hablar sobre la prueba de hipótesis. Nos dice que es un método estadístico que se utiliza para determinar si hay suficiente evidencia en una muestra de datos, la cual nos va a ayudar a respaldar o rechazar una suposición específica sobre una población. La hipótesis paramétrica es una afirmación sobre uno o más parámetros de una población. Estos parámetros son valores numéricos que describen características claves de la distribución de una población, como la media, la varianza o la probabilidad de éxito. Tenemos la hipótesis no paramétrica. Esta nos dice que es una suposición que se hace sobre una población, pero sin asumir que los datos siguen una distribución específica, es decir, como la distribución normal. Este tipo de hipótesis se utiliza cuando los datos son cualitativos, ordinales o no cumplen con los requisitos necesarios para métodos estadísticos tradicionales, es decir, para métodos. A continuación, mi compañero. Ahora vamos a realizar una prueba de hipótesis. Esta prueba de hipótesis que vamos a plantear es una hipótesis paramétrica, ya que se trata de una distribución normal. Esta prueba de hipótesis es de comparación de media de dos muestras relacionadas o variadas. Primero se plantea la hipótesis, que en este caso nuestra hipótesis nula, es la media de las horas que los profesores dedican a la inclusión antes de la socialización es igual a la media de las horas que los profesores dedican a la inclusión después de la socialización. Esta es nula, ¿por qué? Porque no hay un cambio ni un antes ni de un después. Ahora vamos con nuestra hipótesis alternativa, que es la siguiente. La media de las horas que los profesores dedican a la inclusión antes de la socialización es menor a la media de las horas que los profesores dedican a la inclusión después de la socialización. Una vez hecho eso, vamos a Jamovi, vamos a análisis, vamos a pruebas T y en pruebas T vamos a la segunda opción, que es muestras pareadas, y ahí seleccionamos nuestras variables, que en este caso es antes de la socialización y después de la socialización. Luego de eso, abajo, picamos en la opción de TED Student. ¿Por qué? Porque se supone que ambas son distribuciones normales. Luego de eso, en donde dice hipótesis, en la parte de abajo, aplicamos donde dice media uno, que en este caso es antes de la socialización, es menor a media 2, que en este caso es después de la socialización. Ya, el paso 3 para seguir determinando esta prueba de hipótesis es básicamente comparar entre la probabilidad y el alfa. En este caso, la probabilidad es 0,01, lo cual quiere decir que es menor al alfa, que es 0,05. Entonces, al ser el signo menor, nosotros podemos determinar que podemos aceptar en este caso la hipótesis alternativa, ya que si P es menor que alfa, se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir
que la media de las horas que los profesores dedican a la inclusión antes de la socialización es menor a la media que los profesores, a la menor a la media de las horas que los profesores dedican a la inclusión después de la socialización. La respuesta de esta interpretación es que nuestra socialización sí funcionó, nuestro proyecto de socialización sí funcionó, ya que anteriormente las horas eran menores a lo que después de la socialización se pudo realizar, lo que trae un resultado efectivo y positivo a nuestra investigación. Bueno, tenemos un ejemplo de variable no paramétrica. Entendemos que las no paramétricas tenemos que escoger variables nominales, ordinales con ordinales o una combinada nominal con ordinal. En este ejemplo nosotros escogimos una combinada que es una nominal. Su pregunta es ¿en qué tipo de institución educativa estudia actualmente su hijo? Y también tenemos una ordinal, que su pregunta es, ¿con qué frecuencia ha observado actitudes de exclusión hacia su hijo o hija en la institución educativa? Como hipótesis tenemos, bueno, entendemos primero que la nula, en este caso, es una independiente y H sub 0 viene a ser una asociación. Como hipótesis tenemos que en H sub 0 no existe una relación significativa entre tipos de instituciones, ya sea pública o privada, y la exclusión reportada en niños con autismo. En H sub 0 tenemos que sí existe una relación significativa entre tipos de institución y la exclusión reportada en niños con autismo. Vamos al siguiente paso, que es colocarlos en Jamovi. En el siguiente paso nos vamos a hacer el cálculo en Jamovi, nos vamos a análisis, luego nos vamos a reencuentro. En reencuentro nos vamos a muestra independiente para hacer nuestra prueba de chip cuadrado. Luego elegimos nuestras dos variables. Seleccionamos chip cuadrado y automáticamente ya ella me calculó y me dice que en privadas tengo 13, perdón, en pública tengo 13 y en privadas tengo 7. En total tengo 61. En el tercer paso vamos a comparar la P con el alfa, recordando que alfa es 0,05. Y comparo. Y me dice que P es mayor que 0,05. Entonces me quedo con la hipótesis nula, porque siempre que P sea mayor que alfa, me quedo con la hipótesis H sub 0. Bien. Como la compañera dijo que si P es mayor que alfa, nos quedamos con la hipótesis nula. En este caso, la respuesta sería que H sub 0, ya que no existe una relación significativa entre el tipo de hipótesis en instituciones privadas o públicas y la exclusión reportada en niños y niñas con autismo. Bueno, esto es todo por nosotros. Muchas gracias por su atención prestada.